muchachos, como habíamos hablado, esta va a ser una clase estilo MOOC donde vamos a probar los límites de la virtualidad. Les había dicho, lo importante de esta clase es que el estudiante tome una acción más participativa sobre su propia educación. Por eso es que es tan importante entonces hacer este tipo de experimentos, ya que estamos tal vez a un paso de volver a la presencialidad. ¿Por qué no aprovechar la virtualidad a su totalidad? Los MOOCs, como les había contado, son cursos virtuales que las mejores universidades del mundo han venido desarrollando durante 4 o 5 años, que de hecho hay muchos disponibles, muchachos, si quieren verlos. Harvard, Berkeley, la Universidad Autónoma de México, mejor dicho, la que ustedes quieran, que sea una universidad relevante, va a tener un MOOC disponible y muchos gratuitos, ¿vale? Entonces, esta va a ser una clase estilo MOOC con un taller posterior para que entonces nos metamos a la onda de la virtualidad, pero actualizados. Entonces, 7 de febrero, lunes, empezamos la discusión sobre cómo identificar una idea principal y una idea secundaria en un texto. Esto, aunque no lo hemos hecho directamente nombrándolo como lo estoy nombrando, lo hacemos cada semana, muchachos, cuando discutimos Ursúa. Siempre, siempre. Ustedes recuerdan que al final de los capítulos digo, bueno, ¿cuáles entonces eran las ideas más fuertes de este capítulo? ¿Cuáles fueron los hechos que edificaron las acciones de este capítulo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso hace parte de identificar una idea principal y una idea secundaria en un texto, ¿ya? Y el hecho de que cada semana, utilizando este librito, podamos ir trabajándolo así sea inconscientemente, les va a ayudar entonces a la identificación hoy del tema de una idea principal y una idea secundaria en un texto. Obvio, como les digo siempre, no hay un atajo, no hay una forma pues no hay una fórmula exacta de este es, pero lo que les voy a enseñar aquí hoy es, si bien no la fórmula, si bien no el atajo, sí por lo menos la forma correcta de aproximarse a, ¿sí? De tratar de hacerlo. Entonces, vamos con eso. Cafecito. Idea principal. Es una sola oración que por lo general se expresa de manera explícita en el texto y que manifiesta completa y de forma general lo que el autor quiere comunicar. Muchachos, pensemos en la idea general en términos de la tesis. ¿Se acuerdan la tesis del ensayo? La idea principal es una idea sobre la cual se construye todo el texto y sin la cual no se entiende el texto, ¿ya? Como la tesis. Esa es la idea principal. Muchas veces se expresa incluso explícitamente, ¿sí? Porque es una oración que recoge como de forma muy general eh, la idea principal que el autor quiere comunicar, la esencia del texto, ¿sí? Como les decía, esa idea sin la cual no se puede entender el texto que estamos leyendo, ¿vale? Así suena como muy ambiguo, pero no lo es, no lo es, muchachos, no es nada ambiguo, es, como les digo, muchas veces hasta explícitamente nos indican los autores la idea principal. Aquí de hecho les voy a indicar unos marcadores textuales, unos marcadores discursivos que nos indican cuál es la idea principal. Esto obviamente no aplica al 100%, pero cuando los vean van a decir, ah bueno, por aquí va la cosa. De nuevo, la idea principal va muy relacionado con la idea de tesis o hipótesis, incluso de pregunta-problema, como veremos acá. Entonces, el propósito de este texto es, cuando nos digan eso, sabemos que estamos casi infaliblemente ante la idea principal, ¿vale? No hay duda al respecto. Cuando te dicen mi objetivo es o el objetivo de este texto es, estamos ante la idea principal, ¿sí?
el objetivo de este ensayo o este ensayo dará respuesta a la pregunta tal. Esa pregunta es la que va a ser la idea principal o el intento de responder esa pregunta. ¿Sí? O sea, como les digo, no hay una forma de estar exactamente seguros si no hay este tipo de marcadores, pero si uno es un lector sopesado, si es un lector que entiende lo que está leyendo, que se da el tiempo para hacer una pausa, para pensar en lo que está leyendo, para confrontar y preguntar al texto, seguramente vamos a encontrar la idea principal muy fácilmente. ¿Vale? La idea principal contiene al menos uno de los conceptos que identifique como claves. ¿Vale? Ideas secundarias. Y ahora vamos a hacer un ejemplo aquí para que podamos, para que ustedes lo entiendan más fácil con los ejemplos, porque creo que con un ejemplo pues se puede hacer todo más fácil. Ideas secundarias. Son ideas más específicas que ayudan a desarrollar la idea central. Por lo tanto, tienen una relación clara con esta. La ejemplifican, la explican, la contradicen o presentan detalles sobre esta. Piensen en estos términos que creo que se les va a facilitar si se acuerdan un poco del tema de la estructura del ensayo. A ver, pensemos en esto. Idea principal relacionada con la tesis. Idea secundaria con los argumentos. Ideas secundarias. ¿Por qué? Porque siempre van a estar relacionadas. Como dice aquí en la diapositiva. Pueden explicar la idea principal. Pueden profundizar detalles de la idea principal. Pueden dar ejemplos de lo que estamos discutiendo con la idea principal o de lo que estamos exponiendo con la idea principal. La pueden contradecir, que ya saben que es una forma de argumentar el contraargumento, ¿sí? Y pueden presentar detalles más profundos sobre ella. Es decir, que si nosotros pensamos en términos de ensayos argumentativos, los argumentos, que valga la redundancia, serían considerados ideas secundarias. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ligados muy estrechamente con la tesis, al igual que las ideas secundarias ligados con la idea principal. ¿Vale? Sencillo. Ideas secundarias. Con frecuencia, la primera oración de un párrafo contiene la esencia de este párrafo. En artículos de investigación con párrafos más extensos es oportuno leer la primera y la última oración del párrafo. Este recordatorio pues me duele hacerlo, pero pues a la luz de ciertas cositas que hemos visto durante el semestre hay que hacerlo. Una oración inicia en mayúscula y finaliza en punto. ¿Vale? Por favor, inicia en mayúscula, finaliza en punto. Nombres propios, todos llevan mayúscula. Todos, por favor. Entonces, estas son de las cosas que yo digo, siempre les digo, pues muchachos, no hay necesariamente una fórmula, pero son recomendaciones que nos ayudan a estar más pendientes de cosas, de detalles que nos pueden ayudar realmente a identificar ideas principales e ideas secundarias. ¿Sí? La primera oración de un párrafo. Yo les hablaba, creo que la semana pasada, sí, les hablaba de lo siguiente, que los párrafos suelen tener estructura. Que ojo, que esa estructura dentro del párrafo no es una camisa de fuerza, lo sé y lo acepto, pero hay muchos teóricos del lenguaje y teóricos eh, de, que se dedican a estudiar el tema de cómo se debe escribir en castellano o en español, que afirman que el párrafo debería tener la misma estructura que el texto en general. Ustedes saben que el párrafo, como hemos discutido en otras ocasiones, los párrafos son las columnas de los textos. Las palabras son los ladrillos. Entonces, como hay personas que a veces no logran dividir sus ideas por párrafos, es importantísimo
que nos metamos esto en la cabeza. Entonces, recordemos la imagen de que si tengo una sola columna, ¿sí? Que es un solo párrafo, como ha pasado en ensayos, ¿qué va a pasar? Me va a colapsar el texto, ¿sí? Entonces, si tengo varias columnas bien organizadas, el texto va a sobrevivir sin ningún problema, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Que como yo les decía, los párrafos a veces tienen la estructura que imita de alguna forma la estructura del texto en general, y es la primera oración siempre te va a introducir el tema del párrafo, lo importante, la esencia. Siempre va a ser así. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes a qué nos está diciendo. Porque en esa primera oración te va a decir, esto es lo importante. Esto es lo que tenés que tener en cuenta. ¿Qué va a seguir en la siguiente oración o en la siguiente frase que te va a decir? El detalle, lo importante, ¿ya? Te va a detallar, pero la idea principal está en el primero, ¿sí? Lo otro van a ser detalles. Y obviamente, como todo texto, pues el párrafo debe tener una suerte de cierre, si no obviamente no debe ser una conclusión en cada párrafo, pero sí debe ser una idea que tenga un poquito de cierre, que sea circular, ¿no? Que no quede en el aire, pero que sea cerradita y que permita obviamente seguir discutiendo sobre la tesis en el párrafo siguiente. O sea, recordemos que tiene que haber cohesión, ¿no? Pues si hacemos una conclusión en cada párrafo, pues sería 100 textos. Y no, esa no es la idea. Pero sí, la idea es que vayamos abriendo y cerrando ideas, ¿vale? Entonces, la última oración, como les dije, concluye, no, bueno, cierra un poco la idea del párrafo cuando está bien escrito o escrito a la luz de esta estructura que mencioné anteriormente. Entonces, simplemente, cuando nosotros estamos buscando, muchachos, ideas principales, ideas secundarias, pues como punto de partida podemos empezar con las primeras oraciones de los párrafos, ¿vale? Obviamente, esto no quita, a ver, y en esto soy clarísimo, esto no quita que tengan que leer todo el texto detalladamente. Lo que pasa es que, claro, la primera lectura puede ser una lectura general, ¿sí? Pero cuando hacemos una lectura detallada, pues podemos ya ir viendo primeras oraciones, ver qué será que nos están diciendo acá, preguntar todo el tiempo al texto. Muchachos, recuerden que desde la primera vez que empezamos a hablar de escritura, yo he insistido mucho en la lectura activa. Sin la lectura activa, creo que no llegamos a ninguna parte. Si no le hacemos preguntas al texto. O sea, si aceptamos todo lo que cualquier texto nos esté afirmando, nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque primero vamos a desaprovechar inmensamente las oportunidades que nos está ofreciendo de generar discusiones relevantes, ¿sí? Y de aprender nosotros un poquito más. Y además estamos comiendo entero de un tema que, si bien obviamente no necesariamente seamos expertos, pero estamos cortando de alguna forma una línea de aprendizaje al aceptar todo lo que se nos está diciendo, sin ponerlo en discusión. Yo les he dicho muchas veces, muchachos, es como votar. Uno no puede votar por el primero que venga y le haga campaña enfrente de uno, o por el primero que le dé un volante, no. Uno tiene que conocer las opciones. Y si no hay ninguna opción válida, pues no lo vota y ya, ¿vale? Pero entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con la lectura a la hora, obviamente, de explorar ideas secundarias e ideas principales. Sin una buena lectura, apague y vámonos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de comprensión de lectura. Eh, Vamos a leer un texto de Yalicia Aparicio. Yalicia Aparicio, ya vamos a discutir quién es, pero obviamente por su nombre se dan cuenta que es una persona latinoamericana, obviamente, para ser más exactos, mexicana, y que
escribió este artículo ya hace casi 2 años como parte de la sección de opinión de Big Ideas de New York Times, una de las publicaciones más famosas y respetadas del mundo, que trata de responder es la pregunta de ¿por qué importa el arte? ¿Sí? ¿Por qué importa el arte? Entonces, a la luz de esta pregunta, varias personas que se dedican a, a trabajar en algún tipo de arte, ya sabremos, bueno, Yalixia es actriz, pero en este caso pues habla más, o sea, sí habla de su arte como, no tanto de su quehacer, sino de cómo se representa a la mujer de su etnia históricamente en su arte, que es muy bacano este análisis. Entonces, es importante este tipo de reflexiones, ¿vale? Pero, entonces, vamos a hacer el ejercicio de por qué entonces, de sacar la idea principal y las ideas secundarias de esta lectura. Pero como siempre, no podemos hacer nada sin tener una buena lectura primero, ¿vale? Este artículo, de nuevo, New York Times, se llama en la sección de Big Ideas, porque importa el arte. Yalixia Aparicio, la importancia de vernos representadas. El arte puede ayudarnos a echar luz sobre temas urgentes que aún no hemos resuelto como sociedad. Uno de ellos es el racismo. Subtítulo claro a la yugular que te invita inmediatamente a leer el texto. Entonces, vemos que aquí hay una imagen. Veamos los detalles, muchachos. Esta imagen no es gratuita. Es una imagen de Sunset Boulevard, una calle en California. Y vemos aquí que hay afiches de películas, ¿cierto? Y entre estos afiches, bueno, aquí está uno de ropa de H&M, aquí hay otro de H&M, aquí uno de Black Panther, de Pantera Negra, que ya viene la 2 creo. No sé cómo lo harán sin el protagonista. Y aquí vemos otro afiche. Y este es el que nos importa. Roma. Listo, sigamos y ya analizamos el contexto. Bueno, esto no hace, vean, para que vean cosas importantes que uno tiene que tener en cuenta de la lectura. Esto no hace parte del artículo como tal. Vean que está incluso eh, en cursiva, ¿sí? Pero nos da un contexto más claro sobre el artículo. Es decir, que todo esto nos va a ayudar al entendimiento de el texto que estamos tratando de analizar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Obvio, esto no voy a analizar esto, no, pero me va a ayudar al análisis, sí, ¿vale? Este texto forma parte de Big Ideas, una sección especial de la serie de filosofía del Times de Stone, en la que más de una docena de artistas, escritores y pensadores responden a la pregunta ¿por qué importa el arte? ¿Ya? Eso te da el contexto en que se escribe este artículo. Entonces, y le dicen pues que si quiere leer más al respecto, aquí está. Bueno, texto como tal. Nunca creí que una película pudiera abrir un debate sobre temas que por mucho tiempo han sido tabú en mi país, México. Pero cuando en 2018 se estrenó Roma, el filme que protagonicé con la dirección de Alfonso Cuarón, noté un cambio. De pronto comenzaron a escucharse conversaciones sobre el racismo, se empezó a hablar de la discriminación en nuestras comunidades indígenas y a discutir la labor de las trabajadoras del hogar, por demasiado tiempo desprotegidas y sin los derechos laborales más básicos. Es decir, aquí nos pone dos temas muy importantes en relación, ¿sí? Nos pone el tema de Roma, que es la película que ella protagoniza. Estamos viendo primero que está siendo un texto escrito en primera persona, lo cual está súper bien porque no es un ensayo académico,
ni está escribiendo una noticia, sino que está haciendo un texto de opinión, ¿sí? Y el texto de opinión, obviamente, la voz del autor es lo que va a primar por encima de todas las cosas, porque está subrayando la opinión de la persona que escribe, ¿no? El punto de vista. Entonces, Roma, filme que protagonicé, o sea, ya sabemos cuál es su arte, desde donde nos habla Yalitza, y cómo ese arte, entonces, dialoga con eh, difícil, de dolorosísimos problemas sociales, ¿sí? Todo esto en el primer párrafo. El arte, el cine, dialogando sobre problemas sociales que durante mucho tiempo se han dado en México, ¿vale? Ser parte de esa película me ayudó a entender lo importante que es el arte. ¿Por qué importa el arte? Porque puede ayudarnos a echar luz sobre temas urgentes, necesarios y a veces dolorosos y no siempre fáciles de abordar, que aún no hemos resuelto como sociedad. El arte expone con una claridad inusual nuestra realidad, compleja, diversa y no siempre justa. Pero no solo eso, también nos da una posibilidad asombrosa, darle voz y visibilidad a quienes no la tienen. Aquí este texto pasa algo específico, que es esta pregunta, es la pregunta que funciona de leitmotiv, no solo para el texto, sino para una serie de textos. Entonces, si nosotros hemos leído los marcadores textuales que nos ponen y los detalles del texto, aquí nos dicen por qué esta pregunta deberíamos ponerle cuidado. ¿Ya? Porque esta pregunta es la que va a dirigir el texto, la que va a estructurar todo el texto, la que va a decir por acá es, ¿cierto? Va a ser esta pregunta, ¿por qué importa el arte? Entonces, muchachos, si uno es un lector un poquito ni siquiera brillante y nada, sino simplemente juicioso, cuando sale la pregunta ¿por qué importa el arte? Debe ser un guiño para nosotros que nos van a decir algo absolutamente relevante sobre el texto que estamos leyendo, ¿vale? Hace 4 años llegó a mi ciudad Taxiaco, en el estado de Oaxaca, al sur de México, la convocatoria para actuar en una película. Estuve a punto de no asistir al llamado. El cine era algo muy lejano para mí y no lo consideraba importante en mi vida. Es decir, que hasta hace un par de años el cine ocupaba un lugar secundario en una persona que hoy está hablando como una actriz, ¿cierto? Que representa una de las películas más exitosas de la historia del cine mexicano. Y quizás con Amores Perros, de las más premiadas, ¿vale? Cuando era pequeña no me sentía relacionada con las personas que veía en la pantalla. Los actores y actrices lucían muy distintos a las personas que conocía y los demás temas que trataban parecían preocupaciones de un mundo distinto al mío. Entonces cuando nosotros escuchamos esto que está hablando aquí Yalitza, nos preguntamos qué será que veía ella. Y no hay que ir más lejos para saber que México es conocido pues por sus dramones telenovelescos, que Mariela del Barrio, que Marimar, que bueno, Rubí, no sé qué tanta cosa, incluso Rebelde, que es más de mi época. Mm, pero todos son productos audiovisuales en donde obviamente una persona indígena difícilmente se va a ver representada, ¿cierto? Eh, Son productos audiovisuales donde la realidad que se presenta está muy lejana de la realidad de las personas que realmente se sientan a verlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quizás ahí radica el atractivo de esas telenovelas para las personas que las ven, ¿no? Una fantasía, un mundo donde todo es bonito y todos son bonitos,
y entonces hay una especie de príncipes azules y unas mujeres que necesitan ser rescatadas y todo un drama y entonces la señora madrastra malvada y no sé qué. Pero realmente si nos ponemos a pensar, una persona, quizás de ciudad, así venga, digamos, de una extracción social baja, puede tener algún tipo de identificación con esas discusiones, no porque necesariamente las tenga en la casa, sino porque es más fácil haberse relacionado de alguna forma con esto. Pero una persona del campo indígena que llega frente a una pantalla de televisión y ve una telenovela mexicana, yo creo que hay hay una gran distancia, ¿no? Y quizás para nosotros no es tan importante entender eso de verse representados, por lo menos para mí nunca lo ha sido, o sea, yo nunca he necesitado ver a nadie con el que yo me sienta representado en una pantalla para sentirme bien. Pero con este tema de Encanto, que a propósito no me gustó mucho la película, no sé si ustedes ya la vieron, pero a mí no me tramó mucho. mm, con este tema de Encanto y todas las niñas que se han vuelto casi virales por poner fotos con el televisor diciendo que la princesa esta de Encanto, bueno, la protagonista Maribel, Mirabel, no me acuerdo, está inspirada en ella. Y lo que le hace sentir de pronto a niñas que vienen de minorías étnicas o que simplemente nunca han visto una princesa de Disney con la que pudieran identificarse, encontrar una, ¿cierto? La fortaleza que eso le da o la autoestima, todo eso. Son cosas que quizás se subestiman, pero hace parte del poder del arte, ¿sí? Miren, ahí es otra de las formas de responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo el arte le puede hablar a una niña pequeña que ve en una princesa de Disney eh, un modelo que la hace sentirse más fuerte? Son diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, sigamos por acá. Lo importante es que ustedes entiendan la distancia que había entre una persona que viene de un mundo campesino e indígena en México con las cosas que le salían en la pantalla de ella, que eran todo este tipo de telenovelas de Thalía y etcétera, ¿no? Bueno, pero a veces las cosas suceden muy rápido y eso me pasó. Aunque estudié en la escuela normal para ser maestra, me convertí en actriz y gracias al papel de Cleo en Roma ayudó a llevar a las pantallas a un personaje que, por fin, mostraba personas que no habían tenido visibilidad. Una mujer de origen mixteco que trabajaba como empleada doméstica. La historia de la película relata de manera íntima la cotidianidad de una familia de clase media de Ciudad de México en los años 70. En esa época, el país atravesaba una convulsión política y social que fue determinante en la historia nacional, pero también mostró que había problemas tan vigentes entonces como ahora: la normalización del clasismo, el racismo y la denigración de personas, entre muchas otras prácticas que excluyen y desacreditan a individuos, ya sea por su color de piel, etnia, preferencia sexual o clase social. Entonces, es decir, que aquí lo que nos están diciendo es que Roma se dio la oportunidad de contar una historia que pocas veces se hacía en México, y es la historia del otro lado, la historia de los que no tienen el poder, de los que han sufrido toda la vida diferentes carencias, ¿no? Entonces, primero pone en el centro de su historia una empleada doméstica. Esto pocas veces lo hemos visto. Y en segundo lugar, pues discute ciertos temas, eh, quitándole el drama y quitándole como el fetichismo del buen pobre y el malvado rico, o viceversa, ¿no? Del rico generoso y el pobre perezoso. No, son unas diferentes situaciones que simplemente nos están mostrando hechos históricos en donde se hacía evidente las cosas malas que estaban pasando a nivel discriminatorio en México.
Hay cosas que no solo suceden en las películas, aunque en México casi no se habla de la discriminación, es muy real. Según una encuesta 2017, el 65% de los indígenas consideraron que el país se respeta poco o nada los derechos de nuestras comunidades. Es decir, muchachos, que esa mujer que está hoy hablando, en ese momento hablando en el New York Times, y que protagonizó una película, una de las películas más importantes de la historia del cine mexicano, nos está diciendo que el 65% de los indígenas no se sienten respetados en un país donde desde el nombre de todo allá, o sea, es que es impresionante cómo todo se llama, todo tiene nombre indígena en México, en donde un país donde hay tanta presencia, sobre todo cultural indígena por todos lados, y en donde además se llenan las arcas con el turismo, llevando gente a las pirámides y explotando la idea del Popol Vuh y etcétera, los indígenas no se sientan bien aceptados. Yo he experimentado esa discriminación en carne propia. Después de mi nominación al Oscar por interpretar a Cleo, empezaron a circular comentarios racistas en redes sociales y en el mundo del espectáculo. A ver, ¿qué pasa? Muchachos, que el hecho de que nominaran a Yalitza al Oscar mmm, causó cierto revuelo. ¿Por qué? Porque se sentía, por un lado, pues claro, la actuación es excelente, tengo que aceptarlo, es brutal, pero lo que la gente decía es que se hacía por discriminación positiva, ¿me entienden? Que era una buena actuación, pero que tampoco merecía una nominación al Oscar. Pero como estaba en el centro del huracán el tema de las discusiones raciales y culturales y todo este movimiento del Me Too y todo esto que se dio en Estados Unidos y que siguen los coletazos hasta ahora, decían es que esto es simplemente ser políticamente correcto, nominar a Yalixa, pero obviamente tenía sus méritos. Y otra cosa es, pues claro, esta es una película de un director prestigioso que, que no es la primera vez que está lanzando una película al mercado, ¿no? Sino que ya tiene un nombre detrás de él y un lobby detrás de él importante. Pero pues, simplemente les digo, les pongo un poco de contexto. Muchas personas no entendían por qué estaba nominada y hacían referencia a mi origen. Una mujer indígena, algunos dijeron, no era una representante digna del país. Fue difícil leer y escuchar esos comentarios, pero también me ayudó a darme cuenta de lo importante de representar desde el arte, pero también desde la sociedad civil y política internacional, el enorme valor que tiene la diversidad. Es decir, aquí nos trae una vez más ese, esa discusión un poco de eh, la vida imita el arte o el arte imita la vida, ¿sí? Porque igual la vida tiene diversidad ineludiblemente tanto en el aspecto de la naturaleza como en el aspecto de los seres humanos, ¿sí? Pero el valor se lo ponemos nosotros o se lo quitamos nosotros, ¿vale? El cine y otras formas de arte son herramientas poderosas que pueden provocar cambios culturales. Quizás no parezca importante, pero Roma le dio visibilidad a las comunidades indígenas. Dos indígenas, Nancy García y yo, representamos a mujeres indígenas y hablamos en mixteco, una de las 68 lenguas de México que están vivas. Nancy, quien es hablante y defensora de este hermoso idioma, ha sido mi maestra de esa lengua y de esa lengua que retrata la pluralidad inmensa en América Latina que no solemos. El arte eh, puede generar avances aún más tangibles. Roma hizo que reflexionáramos sobre la discriminación que afecta desproporcionadamente a los indígenas, pero también creó una especie de conciencia cultural colectiva que allanó el camino para la victoria legal decisiva en México. Es decir, muchachos, estamos discutiendo sobre el poder del arte, ¿no? Y miren lo que está haciendo el arte. Está generando discusiones súper importantes que no se daban antes y creó una conciencia colectiva que avanzó hacia
crear políticas distintas que favorezcan a las minorías en México. Imagínense lo fuerte del arte. Entonces, ¿por qué será importante, no? Entonces, ¿cuál será la idea principal de todo esto? El 14 de mayo de 2019, unos meses después de la ceremonia de los Oscar, el Congreso mexicano aprobó por unanimidad otorgarles a las 2 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar un seguro social, así como un contrato laboral con prestaciones de la ley, tales como las vacaciones, aguinaldo y días de descanso. Primero, hay que decirlo que México como que estaba muy atrasado, porque aquí ya esto pasó hace rato. Imagínense si pasa en Colombia, pues que pase después en México, pues se traduce que están bastante atrasados. Mm, y de nuevo, ¿hasta dónde llega entonces el poder del arte, no? Hasta dónde una película que pone en primer plano, y ni siquiera de forma, o sea, no es una forma, no es pornomiseria, es simplemente la historia de una familia de clase media alta mexicana, vista o entendida desde los ojos de su empleada. ¿Ya? Eso es básicamente, no están dramatizando ni están, no, están mostrando las cosas de una forma muy sencilla, muy directa, pero muy bien hecha, ¿vale? Y miren entonces lo que logra esta puesta en escena cinematográfica, ¿vale? Entonces, la importancia, muchachos, que veamos cine. Esta conquista laboral tuvo un eco más allá de las fronteras de México, y Roma ha sido una inspiración. La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar de Estados Unidos escribió una carta abierta a las mujeres de la película y recordó que es necesario el apoyo a la ley que se está discutiendo en el Congreso estadounidense para proteger a las trabajadoras del hogar. Imagínense, o sea, que una película mexicana que pone en primer plano este tipo de discusiones tenga repercusiones en Estados Unidos, donde los mexicanos tienen tanta eh, como tanta resistencia, ¿no? Y tienen ese peso de la inmigración ilegal en sus hombros que les determina tanto en Estados Unidos. El papel de Cleo ha tenido un efecto muy importante para mí. Me mostró el principio de un camino que apenas se formaba, la lucha constante por transformar mi entorno. Ese activismo engloba las pantallas, ese activismo engloba batallas distintas que, aunque parecen distintas, buscan un mismo objetivo, la equidad. Busca que todos y todas seamos tratados con respeto, que nos brinden las mismas oportunidades, que no seamos juzgados por nuestra apariencia, que no seamos encasillados en ciertos roles, y sobre todo que no nos limitemos nosotros mismos por lo que veamos, leemos o escuchamos, ¿vale? El cine me está permitiendo revertir los mensajes negativos que recibí cuando era niña en Oaxaca, por el hecho de no ver tantas personas como tú representadas en los medios de comunicación. No debes desalentarte. Más bien debemos pedir más representación y evitar la simplificación de nuestras culturas o nuestras preocupaciones. Es decir, el papel de Cleo que está haciendo ella le está ayudando a curar heridas del pasado. Y ese papel de Cleo, tal vez para muchas de las niñas indígenas que se aproximen a él hoy en día, va a ser aún más importante para su construcción de identidad, para su construcción de autoestima. ¿Sí? A través de Cleo, a través del cine y del arte, muchas personas han encontrado la forma de ser escuchadas, de ser vistas, de ser valoradas. Es el primer paso para que el resto de la sociedad se dé cuenta de la importancia de sumarse a la lucha de los derechos de un mundo más diverso e inclusivo. Ahora sí se acabó. No, perdonarán. Pero ¿qué nos está diciendo aquí, muchachos? Subrayando el poder del arte. ¿Y para qué está el arte entonces si no es para hacer cosas buenas, para cambiar el mundo? ¿Ya? Bueno, esta es entonces es la lectura, la hicimos todos. Vamos a hablar un poquito del ejercicio. Entonces, ejercicio de comprensión de lectura, en donde obviamente la idea principal
y la idea, las ideas secundarias se van a buscar. Autor y fecha. Entonces, muchachos, siempre es importante, siempre, ante el texto que sea, saber quién es el autor. Yalixia Aparicio, ¿sí? Yalixia Aparicio, ¿quién es? Es una actriz mexicana que fue nominada al Oscar por la película Roma. Ah, pero solo es actriz mexicana. No, Yalitza es una indígena mexicana, ¿sí? Y esa condición de indígena y que era profesora y pasó a ser actriz le da una visión del mundo totalmente distinta que si fuera una actriz normal de Televisa, etcétera, ¿sí? Entonces, es una actriz y activista, ¿ya? Este texto se escribe el 25 de mayo de 2020, un año después de que ella fuera nominada al premio de la Academia por Roma, por la película Roma. ¿Por qué será entonces que la fecha va a ser importante? Aparte de lo normal, que es pues el contexto histórico, porque nos muestra que un año después de ser nominada, cuando ya ha pasado el calor de la nominación, del boom, de la fama momentánea, sigue teniendo relevancia como activista. Yo la verdad no la he visto en más papeles que ese, pero sé que sigue dando la pelea por el activismo muy fuertemente, ¿vale? Entonces, es importante, muchachos, que siempre sepamos quién escribió el texto que estamos analizando y tener una suerte de contexto, ¿ya? Así no sea el más grande, el más preciso, el más no, pero que sepamos de dónde viene ese texto, ¿no? Porque de dónde viene muchas veces puede determinar ciertos lineamientos ideológicos o ciertos lineamientos incluso estilísticos, pero eso es relevante, son datos relevantes. ¿De qué se trata la película Roma? Es de una familia de clase media alta mexicana que pasa a través de diferentes hechos históricos. eh, se relatan diferentes hechos históricos importantes para México en ese momento, de esa época en los setentas, pero se entiende la historia a través de la relación de ellos con su empleada Cleo, ¿sí? Eh, que se vuelve de alguna forma como parte de la familia, pero obviamente siempre manteniendo esa distancia de ustedes la empleada y nosotros somos nosotros, ¿vale? Una película recomendadísima de ver que no me canso de echarle flores porque plano a plano es espectacular, poesía casi visual. Porque fue importante la versión de los premios Oscar del 2019, porque ha sido la película más eh, laureada de las mexicanas en los Oscar, porque es una suerte de carta de amor a su vida del director, porque pone en primer plano de nuevo, como lo dice Yalixa, temas dolorosísimos y además que eran muy urgentes, y porque a la luz de esa película pues se lograron algunos avances en términos sociales que beneficiaron a muchas personas en México y aparentemente en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto lo que nos da es como una idea general de lo que acabamos de leer. Pero, entonces, puntos a desarrollar. Bueno, esto ya lo hicimos. La completa la introducción y las conclusiones del documento. Generalmente esto nos permite identificar la tesis y o el propósito del texto y determinar su estructura. Entonces, leímos cuidadosamente el documento y la introducción y las conclusiones nos ayudan a darnos cuenta frente a qué estamos realmente, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, desde el primer momento se nos da una idea importantísima sobre qué es lo importante realmente en este texto y nos lo dan en el subtítulo, ¿ya? Entonces, para que sepamos identificar las cosas importantes del texto.
Listo. Eh, Esta digamos que no la vamos a hacer en este momento porque no me parece relevante para lo que queremos, pero las otras dos sí las vamos a hacer. Idea central e ideas secundarias del texto, ¿vale? Idea principal. Entonces, muchachos, yo les había dicho, idea principal es como la tesis, una idea sin la cual no se puede entender el texto, una idea que es fundacional dentro del texto y sin la cual pierde toda estructura, ¿vale? En este caso nos la dicen casi que gritando. Y cuando les dije fue, cuando les subrayé la pregunta que atravesaba toda la serie de textos que nos ofrece el New York Times sobre por qué importa el arte. Entonces la respuesta a esa pregunta es nuestra idea principal. ¿Por qué? Porque esa idea principal va a afectar el resto del texto. Alrededor de esa idea principal va a estar construido todo nuestro texto. ¿Ya? Entonces, literal, el arte es importante porque puede ayudarnos a echar luz sobre temas urgentes, necesarios y a veces dolorosos, y no siempre fáciles de abordar, que aún no hemos resuelto como sociedad. Es decir, el tema como el arte, perdón, el arte como un medio para, para solucionar dolores del pasado, el arte como un medio para tener las discusiones que se necesitan tener y no solo simplemente como una expresión ahí de artística de un poco de gente desligada de la realidad, sino precisamente un medio para que nosotros podamos dialogar con la realidad y podamos incluso cambiarla, ¿no? Entonces, ideas secundarias. El cine y otras formas de arte son herramientas poderosas que pueden provocar cambios culturales. Entonces, esta idea refuerza esta idea. ¿Sí? Nos está diciendo las fortalezas del cine. ¿Y el cine qué es? Arte. El séptimo arte. ¿Cierto? Nos está mostrando una forma en que el cine puede, puede, puede ser, o es una herramienta que ayuda a echar luz sobre los problemas que se necesitan discutir. Entonces, ¿vale? Entonces, el arte puede generar avances aún más tangibles. También, también se relaciona con lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que nos echa luz sobre temas urgentes. Aquí ya nos está diciendo, hombre, sobre esos temas nos puede ayudar, ¿cierto? El cine me está permitiendo revertir los mensajes negativos que recibí cuando era niña en Oaxaca. Por el hecho de no ver a tantas personas como tú representadas en los medios de comunicación, no es desalentarte. Entonces, de nuevo, nos está diciendo que eh, el hecho de que la televisión mexicana en general no tiene mm, una representación total de la sociedad mexicana, sino una casi caricatura de eso, ¿sí? Con un poco de gente hermosa y en carros y todos ricos y bien peinados y bien vestidos y con dramas que ninguno incluye no tener plata ni para pagar el arriendo, ¿cierto? Que entonces, que todo eso que construyó la televisión, una televisión pues hecha eh, desde una perspectiva y desde unas élites muy específicas, el cine lo está, ¿sí? Lo está sanando, ¿sí? Ese dolor lo está sanando el cine, ¿sí? Por eso es tan importante. Hace 4 años llegó a mi ciudad de Texaco, en el estado de Oaxaca, al sur de México, la convocatoria para actuar en una película. Eh, bueno, esta sí, o sea, se relaciona con el arte, pero eh, es como más causal, ¿no? Gracias a esta convocatoria, pues, ella pudo llegar a la idea de cómo, del poder del arte, ¿sí? Pero también pensemos en esto, que no es baladí. Esta convocatoria desencadenó
una serie de consecuencias importantísimas que llevaron a una mujer indígena de Oaxaca, años después de esta convocatoria, a poner temas en discusión que ayudaron a la sociedad para su crecimiento. Entonces tampoco está mal, ¿vale? Entonces básicamente es eso, muchachos. Y es eso porque, de nuevo, la única forma de estar seguro de una idea principal o de una idea secundaria es leyendo, ¿sí? Entonces yo les puedo dejar de nuevo los tips, ¿sí? Les puedo dejar de nuevo, les puedo hablar de nuevo de, de definiciones, pero lo que nos importa es hacer. Pero recuerden, es una sola oración que expresa de manera explícita eh, en el texto y que manifiesta completamente y de forma general lo que el autor quiere comunicar, ¿vale? Recuerden de estos marcadores discursivos que pueden ser guías o guiños a ustedes, y recuerden que siempre la idea secundaria va a funcionar como un argumento. Va a estar relacionada y va a ser el ejemplo, va a explicar, va a contradecir o va a presentar detalles sobre la idea principal, ¿vale? Entonces, a la luz de estos acontecimientos que acaban de pasar, de este taller que acabamos de hacer juntos, vamos a hacer el taller que tienen ahí disponible en su correo en el tiempo que queda restante de la clase. Les mando un abrazo, ha sido un placer, como siempre, hablar con ustedes o compartir con ustedes un espacio académico. Y por favor, estamos entonces en medio de una prueba de cómo funciona un curso MOOC. Entonces espero la mejor actitud de ustedes y les agradezco muchísimo que hayan participado de este experimento conmigo. Un abrazo, muchachos.